Shalom, el Eterno les bendiga grandemente, que el Santo de Israel esté siempre sobre sus vidas. Estamos tratando unos temas interesantes que tienen que ver con el anticristo, ya que es un tema top de los últimos días. Y hoy queremos mirar cuántos anticristos han existido. Porque es necesario saber y profundizar este tema, ya que pronto vendrá el anticristo verdadero y a muchos va a engañar. Dice las escrituras que si es posible aún a los escogidos. Entonces, si usted es un escogido, tiene que estar bien documentado y bien preparado, porque cuando aparezca el anti-Mashiach, entonces evidentemente usted puede ir en pos de este gran hombre que hace prodigios, sanidades, milagros, hace descender fuego del cielo, pero que también es advenimiento de Satanás. Por eso queremos tratar este tema en este día. ¿Cuántos anticristos han existido? Solamente es un solo anticristo el que va a venir. Ya vinieron algunos otros antes. Entonces vamos a tratar este tema. Soy Errol Yohanan Ben Issacar de la congregación israelita Beit Lehem en Maracaibo, Venezuela. Bueno, entrando entonces en materia, quiero decirles que un anticristo es todo aquel que se levanta en contra del pueblo de Israel, en contra de la Torá, en contra de las misbot, es decir, en contra de todo lo que es objeto de culto o que evidentemente han determinado en Israel, según la Torá, cómo debe adorarse al Eterno. Por eso que este tema es muy interesante. Voy a hablar cuántos anticristos han existido en la historia de la humanidad. Quiero decirles que el primer anticristo que existió en la historia de la humanidad fue Nimrod, el de la Torre de Babel. Él fue un anticristo porque comenzó a promover la idolatría, atacó a Abraham. Cuando Abraham nació, dice los sabios de Israel que Nimrod fue avisado que iba a venir un gran Mesías, un gran hombre que iba a traer pues el conocimiento del Dios verdadero. Nimrod por todos los medios trató de aniquilarlo, de desaparecerlo de la faz de la tierra, pero no pudo. Entonces Nimrod es considerado el primer anticristo que ha venido a la historia de la humanidad porque se levantó en contra de Abraham y Abraham es el padre de la nación de Israel. El segundo anticristo que quiero presentar es el faraón Ramsés II. Ahí tiene usted una efigie de él, una representación en piedra de este faraón de Egipto, que fue el que vivió en los tiempos de Moshe. Él también es considerado un anticristo o un anti-Mashiach, porque evidentemente se levantó en contra de Israel, se levantó en contra de la Torá, se levantó en contra de la adoración del Dios único y verdadero. Seguimos entonces enumerando los anticristos que han pasado por la historia de la humanidad. Quiero seguir con Ramsés II, pero ahora quiero mostrar una momia real del hombre que persiguió al pueblo de Israel, que esclavizó a Israel de los tiempos de Moshe. Ahí tiene. Eso es una fotografía de una momia real de Ramsés II que fue encontrada por los egiptólogos, arqueólogos en este siglo XX que acaba de pasar. Entonces, bueno, ahí está, para que usted vea que no es cuento, ni son historias y mitos, sino que verdaderamente Ramsés II existió y está comprobado por la arqueología. Pues ya lo encontraron. Quiero también seguir hablando sobre los anticristos que han pasado por la historia de la humanidad. Ahora quiero presentar a Nabucodonosor II. Este es el rey de Babilonia que pues evidentemente atacó a Israel, destruyó el templo de Salomón y evidentemente es considerado un anticristo porque se levantó en contra del pueblo de Israel. Fíjense cómo estamos paseándonos por la historia para que nos demos cuenta que han habido muchos anticristos y que evidentemente a veces lo pasamos desapercibido. ¿Ok? Esto es para que estemos claros lo que es un anticristo. Continuamos. Otro de los anticristos que han existido es Hamán el Amalequita.
Este hombre existió en los tiempos del reinado de Persia y Media, de los medopersas, cuando la reina Esther, si recordamos la fiesta de Purim y la historia de Esther, nos habla de que este hombre llamado Amán odiaba a Mardoqueo y instó a el rey de la época para que matara a todos los judíos. Pues por así decirlo, le salió mal la jugada a Amán y el que terminó ahorcado fue Amán. El pueblo de Israel salió victorioso, se estableció la fiesta de Purim como conmemorativo para festejar aquella gran victoria que el Eterno le había dado al pueblo de Israel. Entonces, este fue uno de los grandes anticristos, porque se levantó en contra de la nación completa. Fíjese que estamos hablando de reyes y personas importantes que han influenciado en la historia de la humanidad y en este caso sobre el pueblo de Israel para desaparecerlo. Por eso son considerados anticristos. Quiero seguir enumerando los anticristos y el que se conoce como el anticristo oficial, por así decirlo, y que va a tener pues un protagonismo muy importante, es este hombre que ustedes ven ahí, Antíoco Epífanes. Esa es una estatua, una representación de este rey griego que evidentemente entró al templo de Jerusalén en el año 167 antes del Mashiach. Destruyó el templo, mató a los Coanín y comenzó a fomentar el culto al dios Zeus, es decir, al dios Sol. Esto se hizo, como les dije, en el año 167 antes de Mashiach. De ahí entonces se levantaron los macabeos, retomaron el templo y rededicaron el altar a Hakadosh Baruj Hu. De ahí se formó la fiesta de Hanukkah, que todos nosotros como judíos pues celebramos todos los años en la época de invierno. ¿Ok? Conmemorando aquella gran victoria del pueblo de Israel en contra de este anticristo que asoló y que evidentemente profanó el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén. Por eso es considerado uno de los anticristos más emblemáticos de la historia. Vamos rápidamente a mirar otro anticristo. Este es conocido como Tito el emperador o el general Tito. Este hombre destruyó el segundo templo después del Mashiach. Recuerde que nuestro Mashiach dio una profecía que dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en el templo y en Jerusalén. Esto sucedió en el año 70. Este hombre fue el que causó la deportación del pueblo de Israel por todo el mundo. El imperio romano ha sido el imperio más anti-Mashiach o anticristo que ha existido en la historia. Recordemos también que se dice que los romanos son los enemigos del pueblo de Israel desde los tiempos de antaño, porque los romanos son los descendientes de Esaf. Esaf fue el hermano de Jacob y como Jacob tomó la primogenitura legalmente porque Esaf la había despreciado, entonces Esaf se volvió enemigo de Jacob y se estableció una especie de rivalidad entre estas dos naciones. Jacob es Israel, Esaf es Roma, por eso que Roma ha sido el gran enemigo de Israel de los tiempos, amén, desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces todo el imperio romano se ha constituido como un imperio anticristo y de paso de allí va a salir el último anticristo, de manos, tomados de la mano, muy emparentados ideológicamente con los romanos. Va a salir allí, con la Iglesia Católica. De ahí va a salir el anticristo de los últimos tiempos, el que la gente está esperando para que todo llegue a su fin. Sigo entonces mostrándole los anticristos que han pasado. Ahí vimos a el emperador Tito. Ahora vamos a ver a los descendientes de ese imperio romano y de esos César, llamado el imperio papal, o evidentemente pues los papas como así lo conocemos. Ahí están. Ahí usted tiene a Juan Pablo II, tiene a Juan Pablo I, tiene otros personajes, ahí está Joseph Ratzinger. Estos también son anticristos
porque siempre han auspiciado todas las persecuciones del pueblo de Israel. La Iglesia Católica ha estado detrás de la Santa Inquisición, ha estado detrás de la matanza del pueblo de Israel a lo largo de la historia de la humanidad. Y es paradójico porque los católicos dan a entender como si fuera una religión cristiana que tiene principios, que tiene valores, pero en realidad también fomentan la destrucción del pueblo de Israel. Entonces ahí vamos viendo y sacando la cuenta de todos los anticristos que han pasado por la historia. Quiero ahora colocar aquí la imagen de la reina Isabel y el rey Fernando, los reyes católicos. Estos dos personajes fueron los que auspiciaron la salida de los judíos de España en el año 1492. Estos comenzaron a obligar a los judíos a convertirse al catolicismo. El que no se convirtiera lo mataban y pues evidentemente mucha gente huyó. Muchos de esos judíos vinieron a las Américas y los que estamos aquí hoy día, muchos de nosotros somos descendientes de esos judíos que salieron hace 500 años a causa de la deportación y de la persecución que estos dos seres que usted ve allí en pantalla, la reina Isabel y el rey Fernando, los reyes católicos, promovieron en contra de nuestros hermanos y nuestros padres judíos en la época cuando comenzaron pues a conquistar aquí las tierras en América. Amén. Ahí está. Estos son también considerados anticristos porque perseguían al pueblo de Israel. Seguimos con otro personaje más moderno y a juicio de muchas personas es el anticristo número 1 que ha habido a la historia de la humanidad, y ahí está. Hitler, Adolf Hitler. Este hombre con su megalomanía, sus ínfulas de ser superior a todas las razas, pues persiguió también a los judíos y mató a más de 6 millones de judíos, hermanos suyos y nuestros, de la casa de Judá. Este sí es un verdadero anticristo. Este sí fue un verdadero antisemita, uno que está en contra, se levantó en contra de todo el pueblo de Israel. Esto es para que estemos nosotros todos claros y entendamos las cosas que están sucediendo y que están a punto de seguir pasando. Entonces, bueno, concluimos este pequeño estudio diciéndoles que todos los anticristos que han pasado por la historia de la humanidad se los he presentado, o lo más importante, para que usted esté claro y no sigamos colocando la mirada y hablando cosas que a veces quizás no entendemos. Todo lo que se levanta en contra de Israel, en contra de la Torá, lo podemos denominar anticristos o antimashiach. Por eso es necesario que salgamos ya de la ignorancia. Si usted está en alguna religión, si su líder religioso no predica la Torá, no predica las fiestas del Eterno y no habla a favor del pueblo de Israel, usted tiene como líder a un anticristo, a un antimashiach, y es necesario pues que usted salga a buscar la verdad, porque pues puede sufrir consecuencias graves en estos últimos tiempos que vienen tan peligrosos y que necesitamos estar más tomados de la mano del Eterno. Entonces, bueno, les dejo este estudio, que Hakadosh Baruj Hu les siga bendiciendo y que la paz del Santo de Israel siempre nos acompañe. Shalom.